No somos tan inteligentes como nuestros padres. No sería capaz de llegar a un sitio sin usar el Google Maps. Los test de inteligencia lo dicen. La generación digital es la primera más tonta de la historia. O mejor dicho, es la primera que saca peores resultados que sus padres en los test de coeficiente intelectual desde que se inventaron en 1905. De hecho, hasta los 70, cada generación había sido más lista que la anterior. Eso se acabó. Mi atención se ha disminuido. En la generación digital crecimos con máquinas que pensaban con nosotros y hasta por nosotros desde que apareció ChatGPT. Para nosotros es normal pasarnos horas al día pegados a una pantalla. Con el móvil paso más de 8 horas. Es una extensión de mi mano. También vemos decenas o centenares de videitos al día que no duran más de un minuto. Exactamente. Me pueden pasar horas en lo que es Instagram, en lo que es TikTok. Incluso cuando estoy comiendo, como que siempre hay cosas que estar haciendo en el celular. Así ha sido desde hace años y ahora tenemos inteligencia artificial que nos tienta a pensar cada vez menos. Yo creo que es grave, que perdemos libertad al dejar nuestra cognición en manos de máquinas. ¿Será que tu teléfono te está friendo el cerebro? ¿De verdad somos más tontos y menos competentes que nuestros padres? ¿O quizás somos mejores en otras cosas que estos tests todavía no demuestran? Primero veamos cómo se mide la inteligencia. La inteligencia, según el diccionario, es la capacidad de entender o de resolver problemas. Es algo que tenemos todos, unos más, otros menos, y que siempre se ha valorado. Ya los griegos, por ejemplo, lo sabían. Al inteligente se le escuchaba. Hoy también le decimos avispado, pilas, etc. Y ser listo sigue abriendo puertas. Pero ¿qué significa realmente ser listo? La inteligencia es un concepto que se usa muchísimo, pero no hay un acuerdo general así acerca de, como muy específico acerca de qué es la inteligencia. Si nos concentramos en la palabra inteligencia, el origen de la palabra inteligencia viene del latín, que es interlegere, entreleer. Es como ver lo que no está evidente. No hay una definición absoluta de inteligencia, tiene muchas facetas. ¿Quién es más inteligente? ¿El que pinta el mejor cuadro? ¿Al que se le ocurre una teoría científica increíble? ¿O el que puede entender y empatizar mejor con otro? Y la verdad es que realmente, desde mi punto de vista, todavía no lo sabemos. No sé si el coeficiente, porque eso yo siento que es como algo no subjetivo, pero que sí cambia de persona en persona y podemos tener diferentes habilidades de diferentes cosas. Algunos memorizan rápido, otros razonan bien, otros improvisan, otros captan matices, pero hasta cierto punto la inteligencia se puede medir, hay tests. Lo que hacen los tests de inteligencia, los llamados tests de inteligencia o de IQ más tradicionales, es tratar de medir, cuantificar, ponerle un número a estas habilidades de las que estamos hablando. A algunas o a muchas. Está evaluando, por ejemplo, las capacidades de memoria de corto plazo, está evaluando la capacidad atencional, está evaluando las capacidades lingüísticas, las capacidades visoespaciales, etc. Entonces, obviamente se relaciona con todas estas funciones cognitivas y también es un buen predictor, es un súper buen predictor del desarrollo académico de las personas. Pero la vida es complicada, como sabemos, y salir bien en esos tests no quiere decir que te irá bien en la vida. Hay muchos otros factores además de la inteligencia. Pero el coeficiente intelectual no es un buen predictor por ejemplo, para el desempeño en la vida, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con otras habilidades, ¿no? que son importantes para llegar a ser, digamos, una persona exitosa en la vida, por ejemplo. Primero, el desarrollo afectivo. Segundo, la perseverancia. Tercero, la creatividad. Las pruebas de coeficiente intelectual son, hasta hoy, la forma más usada para medir cuán inteligente es alguien. No son nuevas. Las inventaron dos franceses en 1905, Alfred Binet y Théodore Simon. El gobierno francés les pidió una cosa clara:
detectar a los niños que no daban la talla en la escuela. Francia acababa de imponer la educación obligatoria y necesitaba saber quién no iba a poder seguir el ritmo. Así que no era para encontrar genios, sino para identificar quién se quedaba rezagado. Para eso, diseñaron un test que, aunque ha cambiado, se parece mucho al de hoy. Mide el coeficiente intelectual, el IQ, entre los 16 y los 90 años. Capaz te lo hicieron en el colegio. Preguntas de lógica, sinónimos, comprensión lectora, series de números, rotación de figuras, etc. Eso que llaman inteligencia cognitiva. Con tus respuestas te dan un número. Entre 85 y 115, normal. Menos de eso, por debajo. Más de 130, superdotado. Dicen que Einstein tenía 160, aunque nadie sabe exactamente. Muchos factores determinan la inteligencia. El entorno es uno de ellos. También si la ejercitas o no. El cerebro es como un músculo. Lo usas o lo pierdes. Nuestro cerebro es tremendamente plástico, ¿no? Y esa es una de las gracias. Digamos, nuestra especie ha evolucionado hasta donde está, no solo porque tenemos un cerebro muy grande, pero también porque el cerebro es muy plástico y el cerebro se adapta muy rápidamente a las condiciones ambientales. Durante décadas, los tests en Occidente, que es donde más se han hecho, mostraban lo mismo. Cada generación era más lista que la anterior. Nuestros padres le sacaban ventaja a nuestros abuelos. A eso se le llamó efecto Flynn. El nombre viene de James Flynn, un investigador que en los 80 se puso a revisar miles de pruebas de IQ en distintos países y notó algo curioso. La inteligencia promedio subía con el tiempo. Cada 10 años, entre 2 y 3 puntos más. Lo suficiente para que una persona normal del siglo XX pareciera un genio en el XIX. La humanidad se volvía, en teoría, más brillante. Pero algo ha cambiado en los últimos años. Yo sí quiero que nos está haciendo más tonto el móvil, la verdad, porque estamos pegados todo el día a una pantalla y nos hace más lentos. Porque justamente, o sea, tengo la memoria a largo plazo, pero ahora sí que a corto plazo es como de, oh, rayos, no, se me cuesta mucho tanto recordar y tanto poner atención. Detrás del efecto Flynn no había magia, ¿no? Había causas concretas, mejor alimentación, más años de escuela, más libros en casa, más estímulo. A los niños se les prestaba más atención que antes, se les entrenaba en habilidades analíticas, se les pedía pensar. Tiene sentido, ¿verdad? Una sociedad que se industrializa necesita menos músculo y más cerebro. A principios del siglo XX, lo que se entrenaba era el cuerpo, no la mente. En el campo valía más un brazo fuerte que el razonamiento lógico. Pero todo eso fue cambiando y la inteligencia promedio subiendo, hasta que dejó de hacerlo. Que se ha demostrado que a lo largo del siglo XX hubo un aumento bastante sostenido del coeficiente intelectual generación tras generación, ¿no? Y que eran más o menos, más o menos aumentaba el coeficiente intelectual como 3 puntos en promedio por década. ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos haciendo más tontos? Está muy discutido si las mediciones que veníamos usando hasta ahora siguen siendo válidas en el mundo actual. Sobre todo, todas las investigaciones confluyen en que es algo ambiental, que no es algo genético, que no es que nos hemos vuelto menos inteligentes, lo que sea, ¿no? Como ya vimos, lo que sea que es la inteligencia, no es que nos hemos vuelto como especie humana menos inteligentes genéticamente, sino que rendimos peor en estos tests. No nos estamos volviendo más tontos por genética, no es que nacemos con menos capacidad. Lo que pasa es que rendimos peor en estas pruebas. Y eso tiene que ver con el entorno, con cómo vivimos, cómo usamos la cabeza, en qué la entrenamos o en qué no. No creo que menos inteligente, pero sí el tener algo de tenerlo todo a mano. Decir, tipo, si no sé algo, lo googleo y listo. Como que te saca como la necesidad de saber. Entonces puede ser que por ese lado tengamos menos conocimientos, no más tonta por culpa del celular, sino más achanchados en el término de aprender. Desde 1975 los resultados en las pruebas de inteligencia empezaron a caer. Noruega fue la primera en notarlo y luego se sumaron más países. En 2023 un estudio en Estados Unidos confirmó la tendencia. Bajó el razonamiento abstracto, verbal y numérico, sobre todo en jóvenes entre 18 y 22 años y aquellos con menos estudios. ¿Somos más tontos? En esas pruebas, sí, pero no todo está perdido. Mejoramos en rotación espacial, por ejemplo, una habilidad que se entrena
jugando videojuegos, entre otras cosas. Aunque hay teorías, no sabemos exactamente de dónde viene este declive. Pero esto ha venido disminuyendo y las causas de esto no las sabemos. No las sabemos bien. Hay gente que habla de que el uso de pantallas tiene que ver con esto, pero la verdad es que esto empezó a ocurrir bastante antes de que las pantallas se masificaran. Como vimos, hay muchos factores, es complejo, pero hay uno que marca la diferencia con generaciones anteriores. Nuestros padres no crecieron con una pantalla en el bolsillo, no vivían conectados todo el día. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿qué le pasa al cerebro cuando vivimos pegados al celular? Para entenderlo, primero veamos cuánto usamos el celular en América Latina. Yo personalmente lo uso muchísimo, me gustaría usarlo menos y me cuesta usarlo menos. Me pasa que siento que es una extensión de mi mano, me cuesta muchísimo soltarlo. UNICEF tiene un proyecto llamado Kids Online, que estudia cómo usan Internet los adolescentes de 12 a 17 años. El último informe salió este año, en 2025, y contiene datos sobre Argentina. El 96% tiene internet en casa, el 88% se conecta todos los días desde el celular y el 95% tiene un teléfono propio con acceso a internet. O sea, casi todos, casi todo el tiempo, desde muy chicos. El primer celular llega cada vez más temprano. Hoy el promedio está en los 9,6 años. Entre los de 15 a 17 años, solo el 21% lo tuvo tan temprano. Pero si miramos solo a los chicos de entre 9 y 11 años, el 83% tuvo su primer teléfono antes de los 10. O sea, cada nueva generación agarra el celular antes que la anterior. Si sumamos todas las pantallas, celular, computadora, tablet, las cifras son brutales. Brasil, Colombia, Argentina y Chile están entre los 10 países del mundo donde más horas se pasa conectado. Todos superan las 8 horas diarias entre los 16 y los 64 años. En Colombia, por ejemplo, se rozan las 9 horas al día. O sea, más de un tercio del día online. Yo siento que lo utilizo... Depende del día, hay días que estoy un poco más activo, que puedo usarlo 4 horas. Ahora, veamos cómo afecta todo este uso al cerebro. No sé si te hace más tonto, pero te hace más vago. Te hace como que el cerebro no funciona tanto. No queremos ser alarmistas. A lo largo de la historia, cada gran invento ha cambiado cómo pensamos, desde las herramientas de piedra hasta la escritura. Pero Internet fue otro nivel. La World Wide Web permitió a la gente, a partir de 1991, acceder de manera masiva a Internet y desde entonces está reconfigurando cómo funciona nuestro cerebro. Los nacidos después de 1990, los llamados nativos digitales, no conocen un mundo sin pantallas. Y los que llegaron después del 95, sobre todo en países ricos, crecieron viendo e interactuando con los celulares de sus padres. Usan Internet para todo: informarse, hablar, conocer parejas, matar el tiempo, entre muchos otros. Y eso ya tiene efectos. Como, no sé, ya no como otras generaciones que se sabían los nombres de las calles, ¿no? Ahorita ya es, no, pues no sé ni qué avenida es esa. Por ejemplo, tengo Google y entonces hay ciertas palabras, terminologías, ideas que no me las aprendo o que me las aprendo pero me las olvido rápido porque total ya sé que va a estar Google ahí. El efecto Google es cuando el cerebro aprende a soltar información porque sabe que está guardada en otro lado, como si tuviéramos un disco duro externo. Y con tanta información todo el día, al final, el cerebro elige, recuerda menos y olvida más. No me sé ningún teléfono, solo me sé, a duras penas me sé mi celular. Por otro lado, también hay evidencia en varios estudios científicos que al confiar en recursos externos, el cerebro libera capacidad para enfocarse en procesos más complejos como el razonamiento o la toma de decisiones. Pero, ¿qué pasará cuando no tengamos a nuestro disco duro externo disponible? ¿Sabrías regresar a tu casa? Bueno, si conozco el sitio, si he ido anteriormente, sí, pero sí se me complicaría mucho porque sin Google Maps. Estamos perdiendo el sentido de la orientación. Usar GPS todo el tiempo altera el hipocampo, la parte del cerebro que nos ayuda a recordar y ubicarnos. Cuanto más delegamos en la máquina, menos ejercitamos esa capacidad. Muy malas noticias.
resulta que el razonamiento espacial usa las mismas áreas cerebrales que, por ejemplo, el razonamiento matemático. Entonces, perder capacidad de ubicación en el espacio tiene que ver también con perder capacidad de poder abstraer algunas ideas y tiene que ver también con capacidad de ser peores manejando cantidades y manejando números. Yo creo ahí ya, de nuevo, ¿no? La neurociencia y la filosofía tienen mucho en común. ¿Y cómo impactan las redes sociales al cerebro? Las generaciones más jóvenes tienen la atención más dispersa, procesan la info más rápido, pero también de forma más superficial. A cambio, hacen varias cosas a la vez, mucha multitarea y poca concentración. Por ejemplo, TikTok nos ha enseñado mucho a recibir en 5 segundos o 10 minuticos que veamos algo. El cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas conectadas como una red gigante de caminos entre ideas, recuerdos y emociones. Una de esas redes es la de atención sostenida, la que nos permite concentrarnos en algo durante un buen rato. Y justo ahí es donde las redes y el scroll infinito nos juegan en contra. El bombardeo constante de estímulos debilita la red que mantiene nuestra atención. Tantas imágenes y videos saturan al cerebro que ya no logra quedarse en una sola tarea. La corteza prefrontal, encargada del control y el enfoque, se sobrecarga y rinde menos. El resultado es una mayor dificultad para concentrarte en tareas largas, más distracciones, menos paciencia. Y no te pasa solo a ti. Según el INJUVE, el Instituto Español de la Juventud, los Gen Z solo logran prestar atención plena durante 8 segundos en promedio. Sus cerebros se han adaptado a procesar rápido, pero no a profundizar. Por un lado, si tengo las notificaciones encendidas o si el celular hace soniditos o si tiene alguna lucecita que titila cada tanto, me va a estar llevando constantemente la atención. No sé si tonto sería el término, pero sí siento que me afecta cognitivamente en algunas cosas. O sea, a veces tipo estoy leyendo algo y me distraigo un poco más fácil. Lo más curioso es que el celular nos distrae incluso apagado. Un estudio entre estudiantes entre los 20 y 34 años, publicado en 2023 en la revista científica Nature, muestra que el simple hecho de tener el teléfono cerca reduce considerablemente el nivel de atención, tanto en tareas simples como complejas. Solo tenerlo a la vista o en el bolsillo ya consume tu atención. Pero no todo es malo. Veamos en qué es especialmente buena la generación Z. No estoy de acuerdo con eso porque tenemos más acceso a información más rápido. Si bien a veces solo vamos por lo superficial, no quiere decir que seamos menos inteligentes, porque sí tenemos ciertas capacidades para entender cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Los test de inteligencia tradicionales ya no alcanzan para medir lo que somos capaces de hacer. Hoy, la inteligencia no es solo lógica o verbal, también es adaptarse, colaborar, crear, gestionar. Y ahí la generación digital tiene ventaja. Estamos hablando de capacidades como la creatividad digital, la autogestión, el multitasking y la inteligencia emocional, habilidades clave para vivir, trabajar y pensar en el mundo actual. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero que no tienen esta capacidad de creatividad, de salirse de la caja. Redes sociales, arte digital, inspiración constante. Los jóvenes de hoy entrenan la creatividad desde el celular. Lo usan para inspirarse, compartir, resolver problemas de forma original. La creatividad dejó de ser un talento exclusivo para volverse una herramienta de uso diario. Es por eso que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, incluye desde el 2022 el pensamiento creativo como una habilidad a medir en la prueba PISA. De hecho, el 46% de los estudiantes de la región cree que la inteligencia es algo que pueden cambiar y no es innato, es decir, que es maleable. El 43% piensa que el pensamiento creativo puede crecer en cada persona. Y para ello, el uso de la tecnología y aplicaciones móviles lo son todo. Ahora que estoy en un proyecto de arte, estoy utilizando mucho para basarme en otras personas o en otros artistas y busco artes por el celular. Es la posibilidad de aprender de otras maneras, de aprender por cuenta propia. El conocimiento se democratizó. Ya no hace falta tener una biblioteca en casa, basta un móvil con internet.
Las nuevas generaciones aprenden solas, preguntan, prueban, exploran. La información está ahí, al alcance de la mano, y lo digital permite un aprendizaje más activo, más inmediato, más personal. Esta capacidad de multitasking es una capacidad que se está haciendo cada vez más importante en el mundo moderno. Hacen varias cosas a la vez, se autogestionan y colaboran sin necesidad de estar cara a cara. Es otra lógica de trabajo. Las plataformas digitales son su zona de confort. Yo siento que soy muy ágil con el teléfono, con el computador. Por ejemplo, yo puedo estar texteando y enviando un mensaje sin ni siquiera mirar el teclado. También están las llamadas habilidades blandas. En las empresas se enfatiza mucho esto de desarrollar las habilidades blandas. Lo que cuesta en este momento es tener la capacidad para organizarse, para relacionarse y armar equipos. Comunicación, empatía, organización, las empresas las valoran mucho. Pero al mismo tiempo siento que capaz somos una generación que adquirió alguna inteligencia más en lo que es lo emocional o lo sensible. Tenemos más una inteligencia en lo empático, podemos ver mucho más al otro. Por otro lado, hoy en día lo importante ya no es tanto memorizar, sino conectar, asociar ideas, cruzar información, aprender con otros. Esa es la nueva inteligencia. Una mente que piensa en red, cómo vive y trabaja hoy el mundo. El sabio ya no va a ser el que sepa todo, sino que probablemente el que tenga la capacidad de hacer links entre cosas. ¿Ah? El que pueda asociar cosas que están aparentemente muy distantes. La generación digital no es menos capaz, simplemente está jugando con otras reglas. No mide su valor en puntos de IQ, sino en conexiones, creatividad, agilidad y adaptabilidad. Y quizá estamos viendo que la inteligencia del presente es diferente a la del pasado. Todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que los problemas que hemos visto hasta ahora son reales. A ver cómo se solucionan. Si no aprendemos a usar la tecnología con la cabeza, corremos el riesgo de convertirnos en usuarios pasivos de herramientas que no entendemos. Los expertos coinciden en que no se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a pensar con ella y no dejar que piense, actúe e incluso decida por nosotros. Podríamos hablar de una inteligencia aumentada, que es, hagamos pares o equipos de personas y sistemas de inteligencia artificial que confluyan y que piensen juntos problemas. Se trata de desarrollar una mirada crítica para usar el celular sin que nos use a nosotros. Y si hablamos de pensamiento crítico, el primer paso es la educación. No solo aprender con tecnología, sino aprender a entenderla. No basta con enseñar con tecnología. Hay que enseñar a pensar con ella, a contrastar información y a entender que lo que vemos online no siempre representa nuestra realidad. Y educar en el pensamiento crítico también implica fomentar algo más profundo, pensar con autonomía. La tecnología está bien para acompañar, pero no para decidir por nosotros. Si los algoritmos deciden por nosotros, pueden encerrarnos en burbujas de contenido. Me encanta cómo me personaliza Netflix la oferta, pero también pienso sobre los algoritmos y qué me recomienda y qué dejo de ver si solo sigo a los algoritmos. Si yo solo veo lo que me gusta y me junto con quien me gusta, participo de la polarización, reduzco conversación. Romper con los filtros también implica saber desconectar. Dañado, entonces yo puedo estar meses, años sin celular y eso a mí me viene bien. Y si voy a leer, el celular se va lejos y me quedo solo con mi libro. También porque las redes no lo son todo, entonces yo hago yoga, voy al gimnasio. Pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Dejar el celular fuera del cuarto, usar reloj despertador, tomarse pausas sin pantalla. No se trata de renunciar al celular, sino de aprender a pausar. Esa pausa también puede servir para algo esencial, ejercitar el autocontrol en un entorno que todo el tiempo nos tienta a seguir deslizando, scrolleando la pantalla sin fin. Esa es otra estrategia que se puede usar, ¿no? Poner contraseñas difíciles, poner contraseñas que te hagan acordar que vos no querías estar todo el día con el celular. Quizás las pantallas nos pongan un nuevo desafío en nuestro desarrollo mental y emocional que tiene que ver con nuestra capacidad de autorregularnos más cada vez mejor, de poder controlar nuestros impulsos. Y para recuperar el control, a veces hay que volver a lo básico, leer en papel, escribir a mano, tener una conversación sin pantallas. Yo recomiendo que, sobre todo por el bienestar
mental de las personas, que traten de entrenar sus habilidades mentales desde la memoria hasta la resolución de problemas. Todo esto también implica entender cómo y por qué las apps están diseñadas para engancharnos. Notificaciones, los colores, los sonidos, todo está pensado para capturar tu atención. Saber cómo funciona es el primer paso para no caer en el uso automático. Puede ser que saquemos peores resultados que nuestros padres en los test de IQ, sí, pero eso no significa que seamos más tontos. Nuestro cerebro no ha cambiado genéticamente, solo se adapta a un mundo distinto. Hoy entrenamos habilidades nuevas como buscar rápido o hacer varias cosas a la vez, pero a cambio perdemos otras: memoria, foco, interacción real. No vamos a dejar de vivir con la tecnología, pero sí podemos decidir cómo usarla. Si pasamos el día entero viendo TikToks o si salimos, leemos, charlamos, pensamos. Si dejamos que el GPS nos lleve o nos orientamos solos. Si seguimos confiando todo a Google y ChatGPT o ejercitamos la memoria. Tú decides.